que en una de las fosas donde el Señor me llevó en ese lugar llamado infierno, encontré a un pastor, el cual lloraba y gritaba desesperadamente y decía y suplicaba una y otra vez, Señor, por favor, ten misericordia de mí, hijo de David, sácame de aquí. Pero el Señor con su voz quebrada, y él le responde y le dice, ya es demasiado tarde para ti. Y entonces el Señor me dice, hija mía, quiero que escuches sus palabras, porque él mismo va a decir el motivo, la razón por la cual se encuentra en este lugar. Él empezó a hablar y a decir que él estaba en ese lugar porque él era un pastor que robaba los diezmos, cogía los diezmos de la iglesia y hacía cosas que no debía de haber hecho. Cuando vi a una anciana en el infierno meciéndose en una silla mecedora, pero esa silla era de hierro y ella se quemaba todo el tiempo y los gusanos caminaban por todo su cuerpo, como dice la palabra, el gusano de ellos que nunca muere. Y hermanos, y esos gusanos se subían por el cuerpo de esta anciana, mientras que en la silla también su piel se derretía. Y ella decía, Señor, te pido, ten misericordia de mí. Yo te prometo, Señor, que si tú me das un minuto para salir de este lugar, yo me voy a arrepentir. Era una bruja, era una mujer que conocía de Jesucristo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Mujer de Dios, muchas gracias por darme la oportunidad una vez más de que podamos compartir sus experiencias con Dios. Amén. El año pasado, cuando grabamos la primera parte de su testimonio, cuando Dios la llevó al infierno, dentro de las cosas que Dios le mostró fue que usted vio pastores que estaban en el infierno. Y muchas interrogantes. ¿Cómo un pastor puede perderse? Y el por qué Dios le mostró eso a usted. Amén, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios porque por segunda vez me trae aquí a República Dominicana. Sí. El Señor lo ha hablado y lo ha dicho y Él ha cumplido hasta este momento. La gloria sea para Dios. Bueno, de acuerdo a la pregunta que me hace el siervo, quiero responderle que Dios en su infinita misericordia me llevó en el 2012, donde tuve varias experiencias, me llevó al infierno, a ese lugar de tormento, porque eso es lo que se vive allí, tormento en el infierno. No hay paz, hay mucha gente, inclusive los mismos, hay muchos siervos, pastores, que dicen que el infierno no existe, que el infierno no es real. Entonces yo me pregunto y le digo a veces a Dios, ¿cómo es posible que hombres de Dios que dicen predicar la palabra, que dicen vivir la palabra, que dicen que son cristianos, cómo no se pueden dar cuenta de que la misma palabra de Dios registra? Hay más de 70 referencias en la Biblia de que Jesucristo, el mismo Jesús, habló más del infierno que del mismo cielo. Cuando el Señor me lleva a esta experiencia, Él me dice, mira, hija, te he traído aquí para que tú veas con tus ojos y escuches con tus oídos el por qué los pastores se pierden en este lugar, en ese lugar de tormento. Mire, amado, quiero decirle que en una de las fosas donde el Señor me llevó en ese lugar llamado infierno, encontré a un pastor, el cual lloraba y gritaba desesperadamente y decía y suplicaba una y otra vez, Señor, por favor, ten misericordia de mí, hijo de David, sácame de aquí. Pero el Señor, con su voz quebrada, yo sentí en mi espíritu que el Señor lloraba y Él le responde y le dice, ya es demasiado tarde para ti. Y entonces el Señor me dice, hija mía, quiero que escuches sus palabras, porque Él mismo va a decir el motivo, la razón por la cual se encuentra en este lugar. Y así fue. Él empezó a hablar y a decir que Él estaba en ese lugar porque Él era un pastor que robaba los diezmos, que se tomaba los diezmos, cogía los diezmos de la iglesia y hacía cosas que no debía de haber hecho.
Y él gritaba y le pedía al Señor que tuviera misericordia, que le regalara un segundo, un minuto para salir de ese lugar y que él se iba a poner a cuentas con Dios. Pero vaya, como dice la palabra, la Biblia dice y está escrito que el valle de la decisión es aquí en la tierra. Entonces el Señor decía que ya era demasiado tarde para él. Y así pasaba sucesivamente a otras fosas donde pude escuchar muchos pastores y ellos hablaban, decían, yo estoy aquí por adúltero, por fornicario, porque estando dentro de la iglesia, él tenía relaciones con las hermanas de la alabanza. Entonces, la verdad, yo cuando vi estas escenas, para mí fue algo muy fuerte, porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Si para mí los pastores eran santos, yo en ellos no hallaba pecado. Yo humanamente, porque a mí me han enseñado que los pastores son siervos, son ángeles puestos por el Altísimo en estos lugares para que dirijan un pueblo a la presencia del Señor. Luego escuché otro pastor que lloraba y gritaba y desesperadamente decía, Jesús, por favor, ten misericordia, sácame de aquí, llevo 30 años en este sufrimiento. Yo quiero aclarar algo antes de continuar, que hay muchos pastores que dicen que el infierno no existe. Esto anda rodando por todo el mundo. He escuchado de pastores que dicen que eso es falso, que el infierno no es real, que el infierno no existe. He escuchado de pastores que dicen que el infierno es aquí. No es así. Yo quiero darle hoy a entender a la humanidad, al mundo entero, de que el infierno es tan real, porque el Señor a mí me ha llevado a ese lugar más de 15 veces. Al infierno. Yo he experimentado ese lugar donde no hay paz, donde no hay tranquilidad. Allí hay sufrimiento, como dice la Escritura, como está escrito en la palabra, que es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios se atreva a decir que no existe el infierno? Mi pregunta es para esos pastores, ¿acaso no leen la palabra? ¿Acaso no leen la Biblia si ahí está? La palabra de Dios habla claramente y menciona la palabra infierno. En esa experiencia escuchaba de otros pastores en lamentos, llorando, abatidos y diciendo, Señor, aquí no hay paz, sácame de este lugar, no quiero vivir más aquí, yo me voy a arrepentir. Pero la misma respuesta la daba el Señor y le decía, el valle de la decisión era en la tierra. Hubo una cosa que me sorprendió mucho y era que uno de ellos dijo, Señor, yo me arrepiento. Y el Señor le contesta, ¿cuántos años te llamé? ¿Cuánto tiempo te hablé? Te hablé en sueños. Te mandé a decir a través de los mismos miembros de la iglesia. Te di visiones. Hablé a tu oído y te dije que te arrepintieras. Y él lloraba y le decía, sí, Señor, yo soy consciente de eso. ¿Saben una cosa? Que en el infierno los sentidos se agudizan más. Sus oídos oyen más, sus ojos ven más. Y ellos allí se dan cuenta cuántas veces Dios habló. Ellos recuerdan cuántas veces el Señor les amonestó de su pecado. Y ese pastor, Señor, perdóname, yo pido perdón. Yo ahora sí me arrepiento, ya era demasiado tarde. El Señor le decía, te mandé a decir por varios profetas. Llevé siervos a ese lugar y te amonestaron de cuenta mía, de mi parte, y rechazabas el mensaje. Y no creías y decías públicamente a la iglesia, eso es falso, cuando tú sabías en tu corazón de que estabas en un error, de que estabas en pecado. Y él lloraba y gritaba y el Señor me decía, escúchalo bien. Y él dijo, Señor, perdóname, yo te pido perdón porque yo pedía dinero. Él llevaba a la gente, hacía prédicas donde decía que entre más dieran, predicaba de la prosperidad. Y ahora, hermanos, no hay tiempo. Eso no se predica. Hay que predicar de la salvación. Hay que predicar del perdón, del amor de Cristo.
que Dios entregó a Jesús en la cruz por amor a nosotros. Pero este hombre en el infierno decía, perdóname, Señor, yo quiero que me des una oportunidad para salir de aquí y así ponerme a cuentas contigo y con la humanidad. Y él decía, yo me arrepiento, porque él pedía cantidad de plata. Él decía que vinieran, que sembraran por su casa, que sembraran por su carro, que sembraran por una cosa y por la otra. Hermanos, eso es falso. Eso es mentiras. El infierno arde y está lleno de pastores por diferentes situaciones. Él era porque se enriqueció con el dinero de la iglesia. Hacía grandes campañas. A él lo invitaban y él le ponía precio a las campañas. Él decía, yo voy, pero ¿cuántos dólares me va a dar por la noche? O él más bien decía, no, déjeme, yo voy a pedir mi cantidad. Eso no es bíblico. La palabra de Dios no se vende. Cuando el Señor, por misericordia, que me ha llevado a 5 países, la gloria es para Dios. Él me ha llevado a 5 países y el Señor es una de las cosas que me ha dicho mucho, ten cuidado y libra tu alma. Si yo sé que mi proveedor es Él, yo no tengo que estar cobrando nada, yo no tengo que pedir un peso por la palabra, empezando que la palabra que yo traigo, el testimonio que yo traigo no es mío, es de Él, porque Él fue el que me lo entregó a mí. Entonces ese pastor se enriqueció por la iglesia y robaba, no le importaba nada. Y de esa manera su alma se perdió. Otro pastor que también construyó una mega iglesia. Eso me dio tanta tristeza, porque él invirtió, porque él empezó pidiendo donde lo llamaban, él iba y él siempre decía igual, yo voy a predicar, pero usted me paga $500 por noche. Y este hombre hizo una mega iglesia. El Señor me lo reveló para estos días. Él hizo una mega iglesia, pero ese hombre ya partió a la eternidad. Lleva años en el infierno. Quiero hacer una aclaración en este momento, y es que el infierno en el momento no está activo. Y mucha gente se pregunta cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, mande las almas al infierno. Hoy quiero hablar acerca de esto y ser muy clara. Dios, nuestro Padre Celestial, no creó el infierno para nuestras almas. Él no creó el infierno para nosotros, para la humanidad. Él creó ese infierno, ese lugar de tormento, lo creó para el diablo y sus ángeles. Así lo registra la palabra de Dios. Pero hay una cosa, y es que si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si no lo reconocemos a Él como el único que salva, que puede librar nuestras almas, nuestra alma se puede ir a ese lugar. Porque la palabra de Dios dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Lo pude ver claramente con estos pastores en el infierno. Pregonaban a Cristo, predicaban a Cristo, pero ese pastor que hizo la mega iglesia, la hizo yendo a muchos países. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los pastores? A nosotros nos han enseñado, el pastor Jairo Uribe Castañeda me ha enseñado a mí a andar una vida recta, a andar una vida en santidad. Él nos enseña mucho en la iglesia la santidad. Y esto es lo que Dios quiere, que vivamos en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Y este hombre hace la mega iglesia. Por todas las invitaciones que le hacían, cobraba, él ponía el precio, pedía que lo llevaran al mejor restaurante, a un hotel 5 estrellas. Hermanos, no es así. Dios, el Señor Jesucristo, Él andaba en las sinagogas, Él andaba por toda la tierra predicando la palabra. Él nos dio un ejemplo vivo. Y nunca en las escrituras yo veo que Él dice, yo voy a predicar, pero me tienen que pagar.
Yo voy a predicar, pero me tienen que dar cierta cantidad de dinero. Nunca predicó entre más yo haga, entre yo más lleve dinero, más Dios me va a bendecir. Dios te bendice a ti, des o no des. El propósito de Dios con todo ser humano es salvación para nuestra alma. Había otro pastor llorando y gritando y pidiendo a Dios misericordia. Señor, sácame, y con la Biblia en su mano. Y allá en el infierno predicaba la palabra, pero el Señor me decía, míralo bien, obsérvalo bien. Y este hombre predicaba y hablaba y decía que Jesucristo salvaba, pero mientras él predicaba santidad, él no vivía santidad. Él predicaba, la palabra de Dios dice que hay que andar en santidad, mientras que él, como me dijo el Señor, escúchalo bien, él tenía varias mujeres en cada país donde él iba, tenía romance con una mujer diferente. Por esa causa, él estaba en el infierno. ¿De qué le servía predicar santidad, pero no la estaba viviendo? Dios no quiere palabras, Dios quiere hechos. Es con los hechos, con que nosotros vamos a poder, no en nuestras fuerzas, porque las fuerzas humanas se acaban, pero en las fuerzas del Espíritu Santo vamos a poder lograrlo. Dentro también de las cosas que hablamos, o usted habló en el testimonio pasado, usted habló que vio niños. Sí. Y esa es la razón por la que mucha gente han preguntado si los niños son de Dios, como un niño puede estar en ese lugar. Amén, gloria al Señor. Claro, los niños son de Dios. El Señor ha bendecido nuestros hogares con ellos. Los niños, los hijos son bendición de Dios. Pero por eso dice la palabra de Dios en Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces y me dicen, bueno, hermana Gloria, y si los niños, dice Proverbios, que hay que instruirlos, que hay que guiarlos, enseñarlos, y que cuando lleguen a viejos no se van a apartar, ¿por qué hay tantos hijos que se apartan, que vuelven atrás? Ok, yo lo que tengo que decir en esta mañana es que si ellos se apartan, ellos crecen, ¿sí? Ellos crecen y ya cuando están niños, papá y mamá los guían, les dirigen, les enseñan la palabra, los llevan al lugar de reunión, a la iglesia, les enseñan parámetros bíblicos, le enseñan la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ellos crecen, ya de niño a adulto ya es una cosa muy diferente porque ellos crecen y toman sus propias decisiones. Pero ¿por qué dice que no se aparta? Porque ellos pueden haberse retirado de la iglesia, pueden haber vuelto atrás, pero hay una conciencia, hay una mente que les está diciendo, acuérdate. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto ejemplos en la congregación donde yo voy, donde yo asisto, que aún Dios ha mostrado en misericordia que ellos, a pesar de que no están yendo a la iglesia, que no siguieron al Señor, pero ellos, muchos de ellos oran. Y ellos saben que si hacen algo malo, ellos saben que se equivocaron y piden perdón a Dios. Entonces, humanamente, ellos se salen de la iglesia, pero en una vida espiritual, que el Espíritu Santo es el que reargulle, como dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Ellos saben, muy adentro de sí, saben que hay un Dios que los ve, saben que hay un Dios que perdona, saben que un Jesús murió en la cruz por amor a ellos. Entonces, muchos de ellos hasta piden oración. Y muchos de ellos dicen, miren, mami, yo iba a entrar a tal lugar y escuché una voz que me dijo que no entrara, que saliera. Y salen porque ellos saben que es Dios quien habla. Y salen, y cuando salen de ese lugar pasó una balacera. Entonces Dios los libró de la muerte, porque Dios tiene un propósito con esos hijos. Los hijos, los niños son de Dios, pero ese lugar de tormento, del infierno del cual yo hablo, ese lugar está ahí para aquel que no se quiere arrepentir. Y hay niños sicarios.
Hay niños que han matado personas porque estas fuerzas armadas se los llevan, les enseñan, los inducen a que cojan un revólver, a que maten. Entonces, en ese tiempo que yo tuve la experiencia, yo vi niños guerrilleros. Y niños que aún sabían y habían escuchado y habían sido llevados a una iglesia donde su papá y su mamá eran pastores y les predicaban, pero ellos se apartan y vienen y se los llevan. Y así es como el diablo, porque es el diablo quien les enseña a matar. Hay niños drogadictos en el infierno, hay niños violadores en el infierno. Y es triste porque son niños, pero un niño de los 7 años hacia arriba ya tiene conciencia, ya sabe que hizo mal, que pecó. Niños en el infierno porque son groseros, eran groseros, decían malas palabras, se levantaban en contra de sus padres. Yo quiero hacer énfasis, quiero que aquella persona que me oye en el día de hoy sea consciente de que el infierno es tan real como el aire que respiramos. ¿En qué momento o en qué circunstancia usted se ha encontrado las veces que Dios le ha mostrado el infierno? ¿En qué momento? Gloria a Dios. Bueno, han habido muchas formas, maneras en las cuales el Señor ha tomado mi vida. He estado en oración en la madrugada o en la noche, o muchas veces también he estado sentada en mi habitación leyendo la palabra y de repente algo me pasó en estos días. El martes pasado me encontraba en la habitación a eso de la 1 de la mañana, estaba orando y luego sentí un frío fuerte y yo dije, Padre, este frío yo lo conozco. Señor, por favor, le dije, no me vayas, Señor, por favor, no quiero ir a ese lugar porque Dios me ha tomado de diferentes formas. Pero entonces una de ellas fue que sentí un frío, congeló mi cuerpo y me paré del piso, tomé la palabra de Dios, tomé la Biblia y tenía susto. Sentí por un momento llamar al pastor aquí donde estoy en República Dominicana, el pastor Juan Eddy, pero me detuve porque dije, bueno, debe de estar descansando, pero se apoderó un temor tan fuerte de mi vida. Me acerqué hacia la ventana y miré y al lado de allá hay unas plantas, hay como unos árboles y yo dije, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Y el frío se apoderaba, era entre más rato más fuerte el frío y aún sabemos que aquí en República Dominicana hace bastante calor. Por eso me sentí extraña porque el frío se apoderó tan fuerte y empecé a orar y a reprender con la palabra. Miro hacia la ventana y veo de esos árboles, el Señor me lleva como a lo profundo de los árboles en la tierra y empecé a ver que vino un remolino, un torbellino, era gris el torbellino, pero se fue tornando como negro y pude ver ahí en ese momento en medio del torbellino, del viento tan fuerte, como se envolvían unas puertas, ventanas, y después empecé a escuchar gritos y decían, ay, por tu culpa. Yo por eso digo hoy en esta mañana, ¿cómo es posible que no crean que hay un infierno? Lo he vivido varias veces y en ese momento en que tuve la experiencia, escuchaba voces que gritaban, ay, y yo veía a medida que iba saliendo el torbellino, esto iba envolviendo puertas, casas, carros, pero luego vi fue hombres y mujeres y ellos gritaban y el Señor me dijo, escucha bien y mira bien y yo tenía un miedo fuerte, grande, pero el Señor me decía, sigue mirando y yo vi que en ese torbellino
esos hombres y esas mujeres empezaron a gritar y él decía, por tu culpa, maldita, y la maldecía, por tu culpa yo estoy aquí. Y él decía, no, más bien por tu culpa. Y entonces el Señor me dijo, mira lo que van a decir en este momento. Y él decía, por tu culpa yo abandoné a mi esposa, por tu culpa yo abandoné a mis hijos. Una pareja que estaban unidos espalda a espalda y estaban en el fuego, pero no en el fuego de la pasión. Y el Señor me decía que eran personas que habían sido recasadas, que se habían recasado, que habían abandonado, tanto hombre había abandonado su esposa, había abandonado sus hijos, como esas mujeres que habían abandonado a su esposo y habían tomado la decisión de casarse con otro hombre. Y el Señor decía, mira, aunque no crean, pero yo no estoy de acuerdo, ese no es mi diseño de que un hombre se case varias veces. El primer matrimonio es el válido delante de mí, dijo el Señor. Y hoy en día las iglesias están llenas de pastores que recasan. Malaquías habla claramente en su capítulo 2, su versículo 14 en adelante, dice que Dios aborrece, lo dice la palabra, no lo digo yo estoy repitiendo lo que dice en la Sagrada Escritura. Dios no está de acuerdo con el recasamiento y hay pastores que llenan las iglesias y aconsejan a la hermana, si usted no se halla con su esposo, déjelo y se puede casar. El Señor me ha mostrado iglesias completas en el infierno por esta situación, con pastores y todos que han recasado, están en el infierno. Van para ese lugar muchos pastores y aún en el mundo, en este mundo en el que nos encontramos, los pastores siguen haciendo esto y en ese torbellino, en ese remolino que yo podía ver, ellos se maldecían el uno al otro. Por tu culpa yo abandoné a mi esposa, yo me casé contigo y como dije ahora, estaban en un fuego, pero no era en el fuego de la pasión que fue lo que los enredó a ellos y los llevó al pecado del adulterio y de la fornicación. Porque la misma palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, su versículo 9 en adelante, dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hago yo con esto hoy? Quiero aclararle a la iglesia de Jesucristo que si verdaderamente están predicando un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero que también prediquen que el recasamiento no es de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. Dios constituyó la familia. Y si, como lo he dicho en otras ocasiones, si Dios hubiera querido que el hombre se casara con otro hombre, no asesinó hombres. Si Dios hubiera querido que la mujer se casara con otra mujer, no asesinó mujeres. Dios es un Dios de orden, así lo dice la palabra. Entonces el recasamiento delante de Dios no es válido, no es válido. Dios no está ahí. Queremos seguir escuchando de esas experiencias, de las veces que Dios le ha mostrado el infierno, porque hay mucha gente que cree que el infierno no es real. Y este contenido que estamos haciendo es para que las personas puedan entender que sí existe un lugar de tormento. Así que queremos seguir escuchando de estas experiencias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Dios, como me lo dijo desde el principio, era necesario traerte a este lugar para que allí viera el por qué las almas se pierden. Las almas se pierden por desobedientes, porque llevamos la contraria, le llevamos la contraria a Dios. Hay mujeres que se cierran y dicen que Dios, y no solo mujeres, también hay hombres que dicen que Dios no se fija sino en el cuerpo, que Dios se fija en el cuerpo, más no que Dios se fija, que Dios se fija en el corazón, más no en el cuerpo. Y eso es un error porque Dios sí se fija tanto por dentro como por fuera, porque Él nos formó
Él nos hizo. Dice la Biblia que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, Dios, como es un Dios de orden, Él dice en su palabra, lo dice claramente en Deuteronomio 22:5, dice, la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque abominación es a Jehová todo aquel que esto hace. Entonces estamos viendo en la palabra que el Señor registra de que nosotras las mujeres no debemos de vestir como hombre. A mí me han preguntado, pero bueno, es que yo me pongo un pantalón ancho y eso no es pecado. Y me han dicho en mi cara, hermana Gloria, Dios no se fija. Dios se fija en el corazón. En lo de afuera no. Y yo digo, sí, claro que sí, porque la palabra de Dios también registra. Ya en Génesis 3, dice, 3:21 dice que el mismo Dios hizo la ropa y Él vistió a Adán y a Eva. El hombre, su cuerpo es diferente, totalmente diferente al cuerpo de la mujer. Cuando yo me pongo una prenda, cuando yo me visto, me pongo un pantalón, a mí con el pantalón se me va a marcar toda la silueta. Y eso es lo que Dios no quiere. Yo quiero decirle a las mujeres hoy que nosotras somos culpables de que los siervos de Dios caigan en pecado. Pero venga, hermana, aquí. Yo le hago una pregunta, como me lo han hecho varias veces. Los hombres para pecar no necesitan solamente mirarnos a nosotros, ellos de por sí pecan. Sí, pero Dios nos ha llamado a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que oremos unos por los otros. Nosotros tenemos que ser guarda de nuestro hermano. Y yo he visto en el infierno, he visto mujeres llorando, pidiéndole al Señor que las saque de allí y que ellas prometen en cambiar su traje, en cambiar su vestimenta. Ya es demasiado tarde, porque el Señor a alguien le dijo que por cada hombre que pecara, viendo su cuerpo, cómo se le marcaba, con licras, con chores, con minifaldas, que cada hombre que pecara por culpa de ella le iba a pedir cuentas de esa alma. Entonces no solamente se pierde ella, también se pierden los hermanos, se pierden los pastores, se pierden los líderes. Porque la mujer, yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué es que tú no quieres que la mujer se vista con este traje, con el pantalón? ¿Por qué? Y él me dijo, la mujer que se viste con estas ropas indecorosas, ellas tienden a tentar al hombre con estas vestimentas. Eso es seducción. Eso es seducción. Hay un espíritu de seducción en las mujeres. También le dije, Señor, pero si se lo ponen ancho. Y me dijo, pantalón es pantalón. Y el diseño mío no fue ese. La mujer debe de marcar la diferencia. Y hay mujeres que predican en los altares con pantalones. Y el Señor me permitió en el infierno ver a una mujer y me decía, mírala bien. Pon tu mirada en ella, mírala. Y ella predicaba con pantalón en el altar. Y el Señor me llevaba a que viera ese lugar que ella estaba predicando, en ese lugar donde ella daba la palabra. Y los hermanos no se concentraban en recibir el mensaje por mirar la figura de su cuerpo. Y ahí en el infierno muchos de ellos decían, maldita, por tu culpa estamos aquí. Por tu culpa, porque nos enseñaste tu cuerpo. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos que porque tenemos un pantalón estamos bien cubiertas. No, no es así. Hay que leer la palabra, hay que leer la Biblia, hay que vivir la palabra. Dios no quiere palabras, Dios quiere hechos. Si el Señor pide que cambiemos, si el Señor nos dice que Él quiere que nosotros marquemos la diferencia. A todas aquellas mujeres que hoy me ven, que me escuchan, yo les pido por favor en el nombre de Jesús, pídale al Espíritu Santo que se revele a sus vidas. Dios es un Dios grande, Él es un Dios poderoso y Él quiere salvar tu alma. ¿Cuál ha sido la experiencia que más la ha impactado que Dios le ha dado a usted? Bueno, como lo dije en mi testimonio, en la primera parte, lo que más impactó mi vida fue haber
haber encontrado a mi hermano en ese lugar, ya que para mí él era un excelente hijo, fue un excelente hijo, un excelente hermano, y eso fue algo que me marcó para siempre. Esa parte dolió y ha dolido, y casi siempre que yo hablo de esto en los púlpitos me pongo mal. Es solo que le he pedido a Dios que me ayude, porque el ver a mi hermano en ese lugar no ha sido fácil. Y otra cosa, los niños en el infierno y los pastores, eso marcó mi vida para siempre. Y por más que trato de en un púlpito de no llorar cuando tomo esta parte, me es imposible. Es fuerte, la verdad es muy fuerte. ¿Qué debe una persona de hacer para no ir a ese lugar? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad. Esa verdad es Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Dios nos ha llamado a nosotros, a la iglesia, a que vayamos al mundo entero. Llevemos la palabra, le demos a conocer al hombre, a la mujer, a la humanidad, a Cristo. Lo que debemos de hacer es ir a Cristo, rendir nuestras vidas, entregar nuestro corazón a Jesús, recibirlo en nuestro corazón, reconocerlo como el único y suficiente Salvador, que no hay nadie más quien pueda salvar, solo Jesucristo, como dice la palabra, que Él es el único que puede, aleluya, interceder por la humanidad, por nosotros, Jesucristo. Ahí no hay ningún santo, entre comillas, porque el único santo es Dios. Nadie, ni la Virgen de Guadalupe, ninguna virgen que tengan por amuleto, ni el divino niño como muchos le llaman, nada de esas cosas salvan, solamente Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos librar nuestra alma de ir a ese lugar de tormento? Recibiendo a Jesús en nuestro corazón, invitándolo a que cambie nuestras vidas y que nos ayude a vivir una vida santa, una vida agradable, una vida en santidad, como Él lo dice. Esa es la manera, reconociéndolo como nuestro Salvador y viviendo una vida en santidad. ¿Qué tan real es el mundo espiritual? ¿Y cómo los demonios cautivan a las personas hasta llevar al infierno? Gloria al Señor. Lo que pasa es que hay muchas personas, aún dentro de las mismas iglesias, que sabemos que el diablo se apodera de nuestras vidas, pero hay una cosa que quiero aclarar, y es que si nosotros le abrimos la puerta al enemigo, él va a entrar, porque dice la palabra que el diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero dice Jesucristo, y yo he venido a darles vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo le abro esa puerta al enemigo, cuando yo sé que hay algo que a mí me afecta, que a mí me hace daño, si hay alguien que me está llevando, me está arrastrando, supongamos los jóvenes hoy en día, los jóvenes salen a las calles y otro amigo le invita, mire, tome este vicio, dele una fumadita, eso no es malo, o tome licor, eso no es malo, lo invitan a matar, lo invitan a robar. Si yo le abro esa puerta al enemigo, él va a entrar. Él va a entrar. Yo digo que todo esto es nosotros mismos quienes estamos permitiendo o que Cristo venga a nuestras vidas o que el diablo se apodere de nosotros. El diablo toma ventaja. Hay personas, por ejemplo, yo vi en el infierno jóvenes que en las pantallas de su celular, que en las pantallas del computador están conectados a ese mundo de pornografía. Entonces ven una sola vez y pasan, y siendo aún cristianos, conociendo del Señor Jesucristo, y empiezan a subir en las redes, pero este video les llamó la atención y ahí se detuvieron a ver pornografía. Lo hicieron una vez y ellos saben, y el Espíritu Santo viene y les habla y les dice, apártate, cuidado, cuida tus ojos.
Pero como ya le abrieron esa puerta al enemigo, el diablo los cautiva y viene otro. Ya no van a querer ver un solo video, van a seguir viendo videos de pornografía. Ya a lo último, de tanto verla, ya la van a practicar. Llevan eso a la práctica y por ahí entra el enemigo y hace que su alma vaya al infierno. Es tremendo esto porque nosotros sabemos, la palabra de Dios dice claramente que si nosotros clamamos a Dios, Él va a responder nuestras peticiones. Los jóvenes de hoy en día en las iglesias están siendo cautivados por pensamientos como, por ejemplo, llevo años orando a Dios por una esposa y no me la da. Llevo años pidiendo a Dios que organice la situación de mi casa y no lo veo. Entonces viene el enemigo y susurra a su oído y le dice, es que él no te oye, mira, vete más bien por este lado, te voy a presentar un negocio, vas a vender drogas y con la primer venta vas a poder comprar tu carro, vas a poder comprar tu moto. Entonces el diablo ha minado su mente y entonces dice él, bueno, listo, como no veo respuesta por este lado, entonces me voy por allí. Le abrió su vida, le abrió esa puerta al enemigo y le ha dado un derecho legal para que el diablo venga con sus demonios, se apodere de esa alma y así sucesivamente. A lo último resulta que el joven que era un baterista, que era un pianista, que era un tremendo líder en la iglesia, se haya apartado. ¿Por qué? Por haber abierto esa puerta. Wow. ¿Qué otras cosas usted vio en este lugar que quiera compartirlo con nosotros? Amén. El infierno es real. Lo voy a decir siempre porque con este fin fue que el Señor me tomó mi espíritu y me llevó a ese lugar de tormento. El infierno es real, existe. Para todos aquellos pastores que dicen que no lo hay, sí lo hay. Yo invito a esos pastores que lean la palabra, que lean la Biblia y que pidan al Espíritu Santo una revelación. Bueno, sí, mire, muchas cosas vi en el infierno. Yo vi mujeres que por adúlteras, por fornicarias, que no tenían solamente la relación con su esposo, sino que tenían relaciones con líderes dentro de las iglesias. Esto es tan doloroso. Esto cautivaba mi vida. Me llamaba la atención, porque ¿cómo es posible que en una iglesia donde se predica el amor de Cristo, donde se predica, porque hay iglesias, no son muchas, porque el Señor me ha hablado y me ha dicho que hay iglesias donde han predicado del infierno, donde se les ha hablado a ellos de que el infierno es real? Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que habiendo tantas mujeres que han escuchado de parte de Dios, y no solamente por la palabra que se ha dado, que se ha entregado en la iglesia, sino porque también Dios se les ha revelado? Había una mujer en el infierno que lloraba y gritaba, Señor, perdóname, porque a mí me predicaron. Mire lo que yo dije ahora, los sentidos se agudizan más. Y ellos se acuerdan totalmente de cuántas predicaciones escucharon, de cuántos sueños, de cuántas revelaciones de parte de Dios, que el mismo ángel de Jehová se les aparecía. A esta mujer Dios le habló a través de un ángel y le dijo, arrepiéntete, yo te doy la oportunidad, yo tengo los brazos abiertos, yo te quiero salvar. Pero ella continuaba pecando con el pastor de la iglesia. Caía una y otra vez, fornicaba, adulteraba, y el pastor teniendo a su esposa y ella teniendo a su esposo, pero estaban en ese pecado. Ya lo hemos leído, ya sabemos que la palabra es tan clara y es tan real como el sol que alumbra sobre buenos y malos. Y esa mujer lloraba, decía, Señor, sácame, yo me quiero arrepentir, yo no lo vuelvo a hacer. Pero ya es demasiado tarde. Esa mujer allí lleva 20 años en ese sufrimiento, en ese tormento. La palabra de Dios dice claramente que lo que ha de ser ya es. ¿La salvación se puede perder? Me han preguntado. Sí, se puede perder. Esa mujer era cristiana, esa mujer predicaba la palabra y ese pastor con el que ella pecaba también está en el infierno. Y están el uno de un lado y el otro del otro, y todos dos se culpan, todos dos se echan la culpa.
por usted yo estoy en el infierno, por usted yo estoy aquí. Y ella le dice, no, usted me enamoró. Entonces empiezan a echarse en culpas, pero ya ahí no hay remedio. Ya ahí no hay nada que valga que los pueda sacar de allí. Porque yo le dije al Señor, cuando vi a una anciana en el infierno meciéndose en una silla mecedora, pero esa silla era de hierro y ella se quemaba todo el tiempo y los gusanos caminaban por todo su cuerpo, como dice la palabra, el gusano de ellos que nunca muere. Y hermanos, y esos gusanos se subían por el cuerpo de esta anciana, mientras que en la silla también su piel se derretía. Y ella lloraba y gritaba, una anciana como de unos 90 años, y ella decía, Señor, te pido, ten misericordia de mí. Yo te prometo, Señor, que si tú me das un minuto para salir de este lugar, yo me voy a arrepentir y no voy a volver a practicar, ni voy a volver a matar jóvenes, niños, ancianos. Era una bruja, era una mujer que conocía de Jesucristo, pero que ella quería que el Señor, a su edad, a la edad que tenía, ella quería que sus hijos vinieran, le dieran la mano, sus hijos crecieron, la abandonaron y ella quedó sola. Entonces ella empezó a tener odio y rencor, resentimiento en su corazón y empezó a practicar la brujería, porque ella decía, pues si mis hijos no me ayudan, si Dios que yo al que tanto oro, al que tanto clamo, no me da la mano, entonces yo voy a orar por mi propia cuenta. Cuidado con esto. Hay que esperar en Dios. Si las cosas no se nos dan es porque Dios nos está librando de algo, es porque Dios nos está guardando de algún peligro. Y ella se cansó y empezó a practicar la brujería. Y el diablo le prometió, mata a fulano, haz esto, cobra venganza. Y el diablo empezó a través de otras personas y la instruían en esa vida, en ese mundo espiritual diabólico. Y así fue como ella empezó, se sale de la iglesia y empieza esta mujer a destruir la iglesia donde ella se congregaba, a destruir ese pueblo, a hacer que los hermanos de la alabanza se enfermaran para que no pudieran tocar los instrumentos, a que cuando el pastor fuera a predicar le ponía su mente en blanco. Y el pastor decía, aquí hay una bruja. Y cuando la señalaron a ella de un momento a otro desapareció de la silla. Y el diablo le decía, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar lo que me pides, pero sírveme, ve a las iglesias y destrúyelas. Haz que haya pelea, que haya guerra entre los hermanos, y esto lo causaba ella. Y ella, lo que el diablo le decía que hiciera, ella lo hacía. Ella mató niños en el vientre de sus madres. Mataba mujeres en embarazo. En 24 horas, ella se daba cuenta que ya la que le había hecho el mal en la noche, estaba al otro día, salían con ella en el cajón para enterrarla. Y esta mujer muere. El diablo le dijo, yo te prometo que te voy a dar un trono. Yo te voy a dar un trono y así te daré fama y vas a ser reconocida. Pero ella siempre decía, yo estoy muy anciana, ¿quién me va a reconocer a mí en la tierra? Y él le decía, no te preocupes, van a saber mucho de ti. Y sí, hoy creo que se va a dar el mundo entero cuenta de esa mujer, una mujer anciana de 90 años que hizo daño dentro de la iglesia, que hizo brujería, que mató tanta gente, y allí estaba ella llorando y suplicando, pidiendo a Dios que la sacaran. Cuando yo veo este personaje ahí en esa silla, el Señor me dice, mira bien esta mujer, y ella se mecía en la silla y gritaba y ponía las manos para levantarse. Cuando ella se quería levantar de la silla, los demonios llegaban y la empujaban para que se sentara ahí, el castigo eterno de ella. El diablo le dijo, yo te prometí un trono, ahí lo tienes. El trono era esa silla donde ella iba a estar día y noche por toda la eternidad, sentada ahí, practicando brujería, seguía practicando la brujería ahí. Y ella lloraba y gritaba, perdóname Dios, porque yo escuché de ti. Yo escuché que ni el brujo se salvaría, que ni el brujo entraría al reino de los cielos. Ahora estoy aquí pagando mi condena. Entonces Dios, por misericordia, me ha llevado a ese lugar tan feo, tan horrible, donde hay gusanos, donde hay toda clase de animales, moscas, cucarachas, arañas, ratones,
pero allí no son pequeños como los vemos aquí en la tierra, son grandes. El ratón más grande es más o menos como así un ratón. Es impresionante ese lugar. Por eso yo le digo a la humanidad y le digo a todo aquel que me escucha, es tiempo de que nos arrepintamos y que volvamos a los pies de Cristo, que rindamos nuestra vida. Mire, a los que más nos sirve que reconozcamos al Señor como Salvador es a nosotros, porque también he repetido una y otra vez, Dios sin usted y sin mí, Él sigue siendo Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos de Él. ¿Cómo puede, porque en la entrevista pasada usted habló, no recuerdo exactamente de qué persona que está viva, pero que usted vio su alma en el infierno? ¿Cómo puede una gente que está vivo en la tierra ser cautivo en estos lugares de tormento? Bueno, gloria a Dios. El Señor me hablaba y yo le pregunté al Señor, ¿cómo es posible que una persona que no ha muerto esté ahora allá? Por eso, como dice la palabra, lo que ha de ser ya es. ¿Por qué? Porque Dios conoce y dice la Biblia que no todos van a ser salvos. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sí. Yo le hacía esa pregunta al Señor, Dios, ¿por qué si esa persona está viva, por qué me la has mostrado en el infierno? Y el Señor me dijo, porque como ya bien tú lo has dicho, Dios. Yo conozco los que van a ser salvos. Y el Señor me mostraba de esa persona que estando en vida, está en el infierno, es porque esa persona no quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador. Le ha cerrado las puertas al Dios eterno, pero le han predicado mucho. Esa persona sabe que Cristo es real, que Dios entregó a Jesús en la cruz por amor a ella. Pero esa mujer no quiere. Y ella ya lo dijo. Ella dijo, yo no quiero nada con él. Yo no quiero nada con Jesús. Entonces, por esa causa, al ella, mire, yo he dicho, podemos tener todos los pecados del mundo, ¿sí? Todos los pecados. Pero hay dos cosas. Hay un pecado que no es perdonado, y lo dice la Escritura, lo dice la palabra, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Y hay otra cosa, es que aunque yo sea pecadora, porque lo soy y lo reconozco, todos nosotros, dice la Biblia, que no hay ni uno justo en la tierra. Así es. Y hemos cometido fallas, errores, todos los sabidos y por haber. Pero hay una cosa, que si uno de los pecados, para mí, grandes, fuertes, para mí humanamente, digo yo, el no creer. Porque cuando yo no creo, entonces no busco, no voy a la presencia de Dios. Porque si yo creo a Dios, el tener esa fe, el creer en que Dios me puede cambiar y puede sanar mi vida y puede salvar mi alma, cuando yo creo esto, yo voy a ir a los pies de Cristo. Por eso un alma se puede perder, aunque esté aquí, aunque esté viva, porque como no quiere reconocer, porque como no quiere entregar su vida, ya ella está perdida. Y así lo dice la palabra. El no creer que Jesús murió en la cruz y que ha venido a salvar el mundo, eso hace que un alma se pierda. Y eso me impresiona, porque si está viva, ¿cómo va a estar allá? Pero el Señor me dijo que Él conoce muy bien a todos aquellos que van a entrar al reino de los cielos y a los que no entran. Wow. ¿Qué consejo usted le da a esta gran multitud de personas que en este momento nos está viendo? El consejo que yo les doy es el mismo consejo que el Señor Jesucristo nos ha dado por siempre, a través de la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque la iglesia hoy en día se debate entre dos pensamientos. Y no hay tiempo que perder. Hay que buscar del Señor. El consejo que se le da hoy a la humanidad, al mundo entero, es que ahora que tenemos vida, porque dice la palabra, que vendrán tiempos en los cuales van a querer oír la palabra de Dios y ya no habrá quien la predique. Entonces ahora que tenemos esta oportunidad, que estamos escuchando de que Dios ha entregado lo más precioso a su único Hijo para que muriera por nosotros, mi consejo es, aceptemos a Jesús
Vayamos a Él, rindamos nuestra vida, entreguemos nuestro corazón, vivamos esa vida que Él pide, una vida de santidad. Mi consejo es, dejemos la ira, el odio, la contienda, dejemos todas estas cosas, dejemos el pecado, porque dice la Escritura que el pecado nos aparta de la gloria de Dios. Entonces mi consejo para todos aquellos que me escuchan en esta mañana es, rinde tu vida a Jesús. Hoy es el día, este es el tiempo, hoy es el momento de que tú vengas al Señor, al Salvador, y te entregues en alma, cuerpo y espíritu, para que tu alma no se pierda, para que tu alma no vaya a ese lugar de tormento y más bien podamos ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar por toda una eternidad. Porque quiero decirte que toda aquella persona que va al infierno estará allí para siempre, una vida eterna en el infierno, haciendo lo que tanto le gustó. Pero aquel que reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que es el regalo más grande, usted y yo, ¿qué hicimos? Usted y yo, ¿qué hicimos para que el Padre hiciera lo que hizo por amor a nosotros? En la cruz, Jesucristo murió y a Él lo sostuvo. Fue el amor por el mundo entero, no fueron los clavos, fue el amor que sostuvo a Jesucristo. Ese amor tan grande, ese amor puro, ese amor verdadero, ese amor sincero. Porque quiero decirte también que el amor de un hombre es pasajero, el amor de una madre, de una esposa es pasajero, pero el amor de Cristo permanece para siempre. Así que mi consejo hoy es, rinde tu vida al Señor, entrégale tu corazón al Señor y así podremos ir a gozarnos por toda una eternidad en el nombre de Jesús. Yo quiero que terminemos usted orando por las personas que nos están viendo en este momento, que usted haga una oración por ellos. Amén. Bueno, en este momento me dirijo delante de mi Padre en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor Dios eterno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por ser tan fiel, porque tu palabra dice claramente que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, que todas aquellas personas que están viendo este video, Señor, que están escuchando este testimonio, ellas sean tocadas por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, tócalas en esta hora, toca sus vidas, toca sus mentes, toca sus corazones, Dios, cambia, transforma, Señor, quita esa dureza de corazón, Dios, que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra, Señor, y que todas aquellas almas que están viendo, que están escuchando, sean reargüidas por el poder de tu Santo Espíritu, sean tocadas, Señor, que el Espíritu Santo de Dios sea hablando, Señor, a ellos, hablando a sus vidas, hablando a sus mentes. Padre, por favor, Espíritu Santo, quita, Señor, toda dureza. Señor, tráelos a tus pies con lazos de amor. Si usted me está viendo y me está oyendo en esta mañana, yo le pido, allí donde usted se encuentra, hinque sus rodillas delante del Padre, pídale perdón porque Él está aquí, Él ha venido para sanar, Él ha venido para sacar el alma cautiva de las garras del diablo, Él te quiere salvar, Él lo ha dado todo por ti, por eso en esta mañana pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pide perdón a Dios. Dile, Dios, perdona mis fallas. Perdona mis errores, Señor. Padre, ayúdame. Quita, Señor, de mí todo lo que estorba, todo lo que impida, Señor, que mi alma sea salva. Padre, Yamai Samaya. Y Reba Shagiyamai Kiendaraya. Oh Santo, poderoso Dios de Israel, Señor, que las almas tengan un encuentro personal, un encuentro genuino contigo. Ya vas a mandar que arrebasiguea. Oh, amaba, no más día.
veo una mujer de un país lejano, yo más allá, que tiene cáncer, tiene cáncer en sus senos, pero veo como el Espíritu Santo le visita en esta mañana y pone sanidad. Esa mujer está siendo tocada por el Espíritu de Dios. Abash. Mujer, siente el milagro, recibe el milagro. Es una mujer de Estados Unidos, gloria a Dios, gloria al Señor. Hay un hombre que ha perdido, que ha perdido tierras, ha perdido propiedades y ha llorado y ha dicho, ¿cómo es posible que después de tenerlo todo lo pierda todo? Pero te dice el Señor, ten fe, te lo devolveré. Dios es bueno, Él es grande, su misericordia es para siempre. Humíllate ante Dios. Entrégale tu alma al Señor, al Creador del universo. Pídele al Señor perdón de todo corazón. Dile al Señor en esta mañana, Señor, yo te recibo, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a vivir una vida santa, una vida agradable, una vida en santidad para ti, papá. Dios es bueno. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder estar aquí nuevamente, testificando, Señor, de tu grandeza, de tu poder, testificando de ese lugar de tormento llamado infierno, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay alegría, solamente sufrimiento. Yo bendigo a todas aquellas personas que han escuchado y que han visto o que verán este video. En el nombre de Jesús, y les animo, sigamos adelante. Aferrémonos de las manos de nuestro Padre Celestial, porque el Señor ya viene, el Señor ya viene. El Señor está a la puerta. Estemos orando por República Dominicana, porque vienen tormentas, porque viene juicio de parte de Dios para este planeta, para este lugar llamado República Dominicana. Que el Señor tenga misericordia, pero dice el Señor, yo libraré, yo guardaré a mis siervos, yo guardaré a mis hijos, aquellos que viven en santidad, aquellos que se han guardado para mí, yo los libraré. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Poderoso. Lo que Dios, yo sé que Dios hizo algo especial con todo aquello que están conectados. Dios rompió cadenas. Dios abrió los ojos espirituales para que podamos entender la realidad que a veces no podemos entender. Así que gracias a todos y gracias también, sierva de Dios,
por compartir estas experiencias con nosotros. Así que Gracias. no olvides compartir el video, suscribirte y dejarnos un comentario. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga.